un Vladimir Putin que se reúne con el presidente de Cuba y un Vladimir Putin que se reúne con Bolsonaro, el presidente de Brasil. Un Vladimir Putin que se reúne con Maduro y un Vladimir Putin que se reúne con Donald Trump. ¿Cómo es posible que el presidente de un país tenga como amigos y como aliados a dirigentes de la supuestamente conocida como ultraderecha y supuestamente conocida como ultraizquierda, todo al mismo tiempo? Bueno, pues precisamente esta anomalía explica muy bien qué es lo que está pasando en el mundo actualmente, y es que es un fenómeno conocido como populismo de nueva generación, que no tiene ni más ni menos que trazas de movimientos políticos que en el pasado ya han existido, entre ellos directamente del fascismo, que en muchas ocasiones se olvida que busca una base social, una base del pueblo, una base del obrero, para encontrar los simpatizantes suficientes como para poder tener una repercusión, un poder mínimo que acabe escampando en toda la sociedad y, por lo tanto, como digo, acumulando la suficiente fuerza como para atacar el poder. Y eso es lo que está pasando actualmente. Mientras seguimos discutiendo si galgos o podencos, mientras seguimos discutiendo si derechas o izquierdas, el populismo actual antiglobalista, que va en contra de todo lo que suponen los principios occidentales de la sociedad y de la economía, esto es lo que hace que estemos viviendo un nivel de anomalía tal en el que haya tantas personas que estén deseando que nosotros mismos nos destruyamos, ya sea, como digo, por los fenómenos autóctonos de populismo, ya sea por los fenómenos inducidos de propaganda en aquellas sociedades cuya calidad democrática y cuya calidad de desarrollo está muy lejos de ser la óptima. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Porque están muertos, pero están muertos lógicamente en términos figurados, en sentido figurado, porque evidentemente este señor no se va a ir jamás de su puesto, no tiene ninguna intención de marcharse ni por las buenas ni por las urnas, evidentemente, para eso ha cambiado las leyes para perpetuarse en el poder, pero esto sí va a hacer que tanto lo que él vive como la sociedad que ha creado se va a degradar inevitablemente, al mismo tiempo que nosotros también tenemos una serie de consecuencias que van a ser bastante importantes en el corto plazo, pero quién sabe en el largo plazo. En este vídeo os voy a contar cómo es imposible que le podamos hacer daño a Rusia, le podamos en el sentido económico sin que nos hagamos daño a nosotros mismos, y aún así, porque en el futuro todo lo que puede pasar alrededor de este gigantesco país, el más grande del mundo, que tanta civilización y tanta historia y cultura tiene detrás, va a producir en su seno interno, y cómo este cambio en el tablero político puede traer consecuencias muy inesperadas. Pero vamos directamente a ello. En el vídeo anterior lo contábamos. Alemania estaba fabricando un viaducto de gas por el mar que conectaba directamente Rusia con el país bávaro sin pasar por ningún otro país europeo, conexión directa de gas natural, que es un elemento energético absolutamente fundamental para toda Europa y qué decir para Alemania, que es el país que más economía y por lo tanto más energía gasta de todo el continente. Y este Nord Stream 2 acaba de ser ya definitivamente cortado desde el punto de vista administrativo cuando la obra estaba terminada, de tal manera que no se va a poner en marcha de momento, y si las cosas siguen así, desde luego que va a pasar largo tiempo hasta que esto pueda suceder. Pero tenéis que saber que se llama Nord Stream 2 porque hay un Nord Stream 1, es decir, que hay otro cordón umbilical que ya está funcionando entre Alemania y Rusia, y que este 2, simple y llanamente, lo que hacía era afianzar, agigantar, acrecentar todavía más la conexión gasística entre Rusia y Alemania. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el gas ruso es el gas más barato, la fuente de gas más barata que Europa ha estado consumiendo, casi podríamos decir de manera compulsiva, para gozo y regocijo de los rusos y específicamente de Vladimir Putin. Ahora vamos a hablar de él durante todos estos últimos 20 años. Bueno, al margen del cierre de este viaducto gasístico, que es prácticamente una anécdota, porque no existía antes y no se había abierto todavía, y además había muchas presiones contra Alemania para abrirlo precisamente por no favorecer a Rusia, hay una serie de materias primas y de elementos base de la industria, como puede ser, por ejemplo, el aluminio, pero también materiales como el níquel, el paladio, el platino, o incluso elementos básicos para la agricultura como los fertilizantes, que se van a disparar en el precio, ya se están disparando en el precio actualmente, puesto que son materias primas para la industria, mucha de ella, por cierto, para la fabricación del automóvil eléctrico, que provienen en buena medida de Rusia.
Hablando de fertilizantes, Rusia es uno de los mayores fabricantes de fertilizantes para la agricultura del mundo. De hecho, esa foto de Bolsonaro corresponde al interés de Brasil por poderse proveer de suficiente fertilizante ruso para todos los planes agrícolas que tiene un país como Brasil, que como sabéis, gigantesco, tiene en el sector primario una base muy importante de supervivencia y de producción de mantenimiento de su economía. Pero no solamente eso, hay otras materias primas vinculadas a la agricultura de primera o de segunda magnitud, por ejemplo, como el aceite de girasol, o de primera magnitud, como son todos los cereales. Se habla de que la unión de Rusia y Ucrania es el granero del planeta y que producen el 25% de los cereales, que van a tener un impacto importante y directamente muy duro en lo que es la economía de muchos países. Sin ir más lejos, España depende también de estos fertilizantes que utilizan o vienen directamente de las materias primas rusas, e igualmente también países como Turquía, por ejemplo, países orientales que están entre Asia y África, que dependen grandemente de ese granero de Europa y que de hecho, en aquella crisis de Crimea del año 14 ya sufrieron las consecuencias de la escasez de esas materias primas. Así que todo esto es lo que vamos a perder, y por encima de todo esto, y lo más importante, por encima del gas, está igualmente el asunto del petróleo. El petróleo es el gran maná económico, el gran dinero de Rusia, y cortar el suministro del petróleo, o que Rusia cortara el suministro del gas sería absolutamente cataclísmico para la economía no solamente de Europa, sino de todo el mundo. ¿Qué va a ocurrir con esto? Bueno, pues vamos a verlo. Es evidente que Europa de momento no va a dejar de comprar energía a Rusia mientras no tenga una alternativa. Ahora hablamos de eso, pero lo más importante es que la medida estrella que se está planteando Occidente es sacar a Rusia del sistema SWIFT. Algo que no es tan sencillo, algo que no es tan fácil, pero que verdaderamente sí que es un botón nuclear, como se está hablando en esos términos, en términos de economía. Y es que Rusia tiene aproximadamente 640.000 millones de dólares en activos que están fluctuando y que podrían ser parcial o totalmente bloqueados si se les saca del Código Internacional de Comercio que se basa en este sistema SWIFT. Hay que tener en cuenta que Rusia, como con todo, ya ha tenido también en el pasado el desarrollo de un sistema bancario propio, de un sistema de código para poder comerciar y mover el dinero internacionalmente, pero no ha tenido mucho éxito y predicamento y no está muy extendido entre muchos bancos con el mundo. Así que, ¿qué va a pasar con esto? Al principio, Alemania e Italia eran los dos países que tenían más remisión a que se sacara a Rusia de este sistema, seguramente también porque son los que más tienen que perder desde el punto de vista económico-comercial con el país euroasiático. Pero, llegados a este punto, parece que esas reticencias ya se han terminado y están dispuestos a que este sistema de sanciones económicas se ponga en marcha, con lo cual las consecuencias para Rusia serían absolutamente devastadoras en lo que se refiere a la economía. Y hablando de economía y de Rusia, estábamos hablando al principio de que el mundo se polariza y durante muchos años hemos estado viendo cómo se creaban dos grandes potencias. Es lo que os explicaba en el vídeo anterior. China por un lado, los Estados Unidos de América por otro, y en medio estábamos Europa tirando más hacia Occidente, es decir, a los Estados Unidos con la OTAN de por medio, y por otro lado Rusia con tímidos pasos de conexión, de intentar europeizarse un poco, pero pasos que no eran ni muy fuertes ni muy firmes y que siempre se encontraban con obstáculos muy grandes de todo tipo. ¿Qué le queda a Rusia? A Rusia le queda aliarse con China y que se creen efectivamente en este contexto de desglobalización dos bloques en los que por un lado estaría el bloque occidental, europeo, americano de nuevo, y ahora estaría el bloque de nuevo del este, tendría un nuevo aliado, un nuevo potente aliado que sería China. Y aquí es donde el abrazo del oso ruso, se ve sobrepasado absolutamente por el bocado del dragón. ¿Qué puede sacar China de Rusia? Pues vamos a verlo. Bueno, Rusia, como os contaba en el vídeo anterior, ya tiene un proyecto para crear otro gasoducto gigantesco que vaya hacia China. No solamente estaba tirando uno hacia Alemania, sino también un equivalente al Nord Stream 2, pero en este caso hacia el este, hacia China. Y es que para China es muy importante y muy interesante también tener ese flujo de gas ruso, que es un gas barato y de muy buena calidad, el mejor gas que hay en el mundo en relación precio-producto. Así que China podría hacerse tanto con gas como con mucho petróleo que Rusia produce y que es el gran bien económico que tiene, en un contexto además en el que los precios están muy altos, sería muy beneficioso para Rusia. Pero hay algo que Rusia, que es en lo único en lo que ha estado trabajando tecnológicamente en estos últimos 20 años para marcar la diferencia a nivel mundial, tiene que ofrecer a China.
Y eso es ni más ni menos que la tecnología militar. También hemos hablado de esto en este canal, aquí os voy a recomendar el vídeo. Tenemos, gracias a todo el historial que tiene toda la inercia desarrollada de la época de la Guerra Fría, armamento de última generación que supera en muchas cosas a los armamentos más avanzados que tienen los Estados Unidos de América. Y China, curiosamente, está anunciando directa o indirectamente a través de satélites espía y etcétera, informaciones que llegan desde allí, tecnologías idénticas a las tecnologías disruptivas rusas. ¿Es esto una casualidad o hay algún tipo de conexión? La cuestión es que Rusia y China ahora mismo se han convertido en dos potencias militares impresionantes, las más importantes a nivel mundial en lo que se refiere a los últimos desarrollos y avances tecnológicos disruptivos. Luego podríamos hablar de la suma de todo el arsenal que tienen estos países. Y por eso a China le interesa muchísimo este trasvase tecnológico, que es básicamente, como digo, de lo que ha estado viviendo Rusia en los últimos años en el plano del desarrollo y la investigación. Y un tercer asunto que puede unir a Rusia y a China es, muy bien, tú invades Ucrania, vamos a ver si en Ucrania no acaba habiendo, como puede ocurrir en un alto porcentaje, una guerra civil y cuánto se enquista esto, nosotros vamos a por Taiwán. El asunto de Taiwán es otro asunto crucial, es otro punto supercaliente que hay en el planeta Tierra actualmente, más incluso que lo era Ucrania antes de que pasara esto, y esto tiene que ser objeto de un nuevo vídeo para que lo podamos contar con el máximo de detalle. Pero la cuestión de Taiwán también y la avidez de China en esta guerra fría que ocurre entre el país asiático y China desde hace décadas, desde hace más de medio siglo, es otro punto de encuentro que pueden tener los rusos y los chinos, por cierto, que de momento en toda esta situación bochornosa que está ocurriendo se están poniendo de medio lado y no quieren ser protagonistas ni tampoco quieren tener un perfil muy grande, simplemente se abstienen, como otros países marioneta de Rusia, de hacer una condena en firme de todo esto, piden que se acabe la guerra, pero no son desde luego países que van a hacer gran cosa para entorpecer los planes, los intereses de Rusia. Y a todo esto hablamos mucho de Rusia, hablamos mucho de Vladimir Putin, pero ¿qué pasa con los habitantes de Rusia? ¿Qué pasa con la población de Rusia? Pues tenéis que saber que los habitantes de Rusia, salvo los fanáticos ultras nacionalistas que están a un lado y al otro de la frontera con Ucrania, no tienen ningún tipo de interés en esta guerra, no tienen ningún tipo de motivación en esta guerra, les interesa y les importa un pimiento esta guerra, porque para ellos el pueblo ucraniano es en su mayoría un pueblo hermano, es un pueblo que no les ha hecho nada, que no les ha agredido, y todos estos delirios bélicos de Putin y todas estas invenciones de agresiones que no existen por la occidentalización de Ucrania y la mirada hacia Europa y por ende también a la OTAN, hacen que no sea suficiente para que el pueblo ruso esté a favor y de acuerdo. Los últimos que han salido a decir que no están de acuerdo es una unión, una organización de científicos muy importantes, y si no hay más protestas en Rusia y si no hay más problemas internos es precisamente porque lo que hace el gobierno ruso obviamente es aplastarlos directamente y acabar con ellos. Pero lo que viene para el futuro, para la Rusia de Putin, es una situación económica muy débil, una situación económica que van a sufrir en buena medida sus ciudadanos que, como digo, no tienen ningún tipo de interés en otra guerra y que lo único que quieren y desean es mejorar su calidad de vida que en los últimos 20 años parecía como una montaña rusa que empezaba a mejorar para que a partir de la crisis económica y de todas las sanciones que ha padecido Rusia haya vuelto a caer, haya vuelto a bajar y esté en mínimos actualmente. Así que el futuro de Rusia, lo que le espera a este país, es un aislamiento internacional. Igual que Rusia le ha dado el abrazo del oso a Ucrania, y el refrán dice que cuando un oso te abraza es el oso el que decide cuándo se termina el abrazo, la única salida que le queda a Rusia, aparte de tener como aliados los países marioneta de los que se puede aprovechar en no mucha cantidad, es el abrazo del dragón, o más bien el mordisco del dragón de China, que sacará todo el provecho de Rusia que pueda y que la manipulará y la utilizará a su antojo, ahora que la tiene tan debilitada por el flanco este, por el flanco occidental. Pero hete aquí que ha pasado algo muy importante que no hemos tenido muy en cuenta aquí en Occidente, y es cómo Rusia se ha ido preparando por una cuestión puramente estratégica para una desoccidentalización del país, especialmente a partir del momento en el que decidieron invadir Crimea, también sin ningún tipo de permiso, acuerdo internacional, de una manera completamente unilateral. Crimea, una región mayoritariamente rusófila que veía con buenos ojos la llegada de Rusia a ese lugar que había pertenecido anteriormente, evidentemente, a la antigua Unión Soviética. Bien, 2014, invasión de Crimea, se
acuerdan internacionalmente toda una serie de sanciones contra Rusia desde el punto de vista económico, y la reacción de Rusia, ¿cuál es? La reacción de Rusia es empezar a depender menos de la economía occidental. Tenéis que saber que Rusia, un país gigantesco, un país inmenso, con muchísimas realidades distintas, es un país que vive básicamente de la energía y de las materias primas, es su gran fuente de riqueza, y dependiendo de cómo esté el clima internacional, Rusia puede ganar más o menos dinero, puede tener más o menos fortaleza. Y actualmente, justo en los últimos años, la altísima escalada del precio del crudo, del petróleo y poco a poco del gas igualmente, hasta hace poco era barato, pero ahora ya no, han hecho que Rusia haya podido tener una balanza, un superávit por cuenta corriente en lo que se refiere a lo que gasta comprando del exterior y lo que le vende al exterior, con lo cual ha podido ir eliminando dependencia de Occidente. Y os doy unos datos muy interesantes y muy curiosos. A principios de los 2000, Rusia tenía un 80% de exposición o dependencia de la economía dolarizada, ahora tiene un 50%. Otro dato muy interesante, un 5%, como digo, superávit por cuenta corriente, e igualmente también cómo ha ido perdiendo precisamente dependencia del comercio con Alemania en lo que se refiere al funcionamiento de su economía. De un 1,4% de dependencia de la economía alemana ha pasado a un 0,6% en los últimos tiempos. En todos los sentidos, en todos los valores, Rusia poco a poco ha ido mirando más a otros lugares del mundo, tanto a Oriente como a Asia, e igualmente pues aquellos países que son puramente marionetas de Rusia en su entorno directo, pero también en Latinoamérica, para ir perdiendo dependencia e ir perdiendo contacto económico con Occidente a partir, como digo, de esas sanciones económicas que a Rusia se le impusieron por el asunto de Crimea. Lo cierto es que lo que dice la realidad actualmente es que Rusia se ha estado preparando seguramente para lo que estaba ocurriendo en Ucrania, y especialmente desde la revolución del Maidán. Y no lo olvidemos que las últimas elecciones absolutamente democráticas de Ucrania, el presidente actual ganó en la segunda ronda con casi un 75% de los votos, un personaje, según Putin, drogadicto y nazi, que es una persona que creció en un entorno de habla rusa en el este. Sus orígenes son del este de Ucrania, precisamente donde más ascendencia rusa hay. Se piensa que está en una película de espías de los años 80 y que sigue viviendo en la RDA, y bajo ese prisma y ese punto de vista hay que entender muy bien sus mensajes, teniendo además en cuenta que la plana mayor que circunda, que rodea a Putin, son todos expersonajes de la URSS, igualmente de la plana dura, unos auténticos conspiranoicos, tanto desde el punto de vista de la estrategia militar como incluso con el punto de vista de la filosofía, de lo que es la base intelectual de las cosas que hace, con personajes como Dugin, por ejemplo, ese filósofo pro-militarista y pro-populista que se ha demostrado que estuvo trabajando y ayudando para que en Italia naciera ese Frankenstein de populismo ultra, tanto de izquierdas y de derechas, asaltando un poder que tampoco les duró mucho. Pero volviendo al asunto económico, que es sobre todo lo que me interesa contar aquí, y hacer daño a Rusia es muy difícil sin que nos hagamos daño a nosotros mismos. Pero como hay que hacer algo, y de momento una intervención armada, una escalada armada, nos llevaría a una situación absolutamente anómala, en la que podría pasar cualquier cosa y no buena, parece que las sanciones económicas cada vez más potentes es lo que va a ocurrir, y esto es lo que va a pasar. Ese es el futuro seguramente que nos espera a nivel de organización geoestratégica en el mundo, un acercamiento entre Rusia y China. Rusia va a ser cada vez más insignificante en lo que se refiere al desarrollo de sus sociedades, y se va a convertir en una sociedad cada vez menos libre y más militarizada, en la que va a haber menos espacio para la libertad. Al final, quien va a pagar todo esto realmente, como siempre, es quien menos culpa tiene, que son todos y cada uno de los docenas de millones de habitantes que tiene ese país. Un país, por cierto, cuyo PIB es poco superior al de un país como España, pero que precisamente por la importancia de sus materias primas y energéticas y por la importancia de su capacidad militar, sigue teniendo un peso y una importancia muy importante en el mundo desde esos puntos de vista. China será quien se aproveche. Y entre medias veremos si efectivamente en Occidente y en Europa despertamos, nos sacudimos de todo este limbo en el que estábamos viviendo, e igualmente también desde el punto de vista de la transición energética, qué decisiones se toman aquí, teniendo en cuenta que el grifo ruso muy posiblemente se va a cortar como mínimo parcialmente. Pero eso, y cómo España puede ser la llave del futuro energético de Europa, especialmente en lo que se refiere al gas, lo vamos a analizar y lo vamos a contar en un futuro vídeo, en el que también tenemos que hablar mucho de Francia y cómo tradicionalmente ha sido un verdadero escollo, una verdadera valla o un muro para que España pudiera tener mayor conexión con Europa
y las cosas, por ende, ahora estarían mucho mejor. Eso será en un futuro vídeo. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un futuro que espero que sea más y mejor. Adiós.